Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos esté viendo. Lo cierto es que usted está aquí porque estamos en pleno Clásico Mundial y hoy, señores, se enfrentan en la semifinal Cuba y Estados Unidos. Una vez más, en Backstage Deportivo para la familia cubana, Alejandro Rodríguez me acompaña y vamos a estar debatiendo, Ale, la previa de este desafío. Un clásico dentro de otro clásico. Estamos hablando del choque que muchos, han querido vivir alguna vez en su vida y nada más y nada menos que en este torneo. Una rivalidad de hace muchísimo tiempo y que se convirtió incluso en matices políticos en algún momento. Pero bueno, lo cierto es que tanto Cuba como Estados Unidos están en la semifinal de este clásico mundial. Salen favoritos los norteños, claro. Es una realidad, un equipo plagado de estrellas. Pero por supuesto que ambos intentarán pasar a la final de este torneo y más que nada dar un espectáculo en Miami que estoy seguro estará abarrotado durante esta fecha. Ahí hay varios puntos para analizar. El primero de ellos es el picheo de los Estados Unidos. Recuerden, hasta este momento lo que está estipulado es que los lanzadores que tuvieron participación en el desafío ante Venezuela no puedan participar en el choque frente al conjunto cubano. Aunque yo creo que hay varios puntos que tienen en contra la selección cubana y Ale, dos de ellos son: primero, ha sido el equipo que más ha tenido que desplazarse. Recuerden que tuvieron que ir primero a Asia, allá pues adaptarse al horario, hacer toda la primera parte de la competencia, ahora trasladarse nuevamente a América y llevan ya casi una semana, desde el martes, no juegan. A diferencia del conjunto de los Estados Unidos, que no ha tenido que desplazarse y que ya tuvieron este desafío previo, vamos a decir que para calentar los motores, y ya se le vio con mejor estado de forma a los norteamericanos. Sí, hay pros y contras en el recorrido de cada uno de ellos. En el caso de Estados Unidos, todos conocen, los lanzadores, ya tú lo mencionabas, que estuvieron interviniendo en el partido de ayer, no podrán hacerlo durante esta fecha. Eso, por supuesto, en contra. A favor, que hubieron un picheo de muchísima calidad, que respondieron a ese picheo de muchísima calidad y que están un poco más, metidos en el juego. Sí. Cuba, a su favor, que está más descansado, que puede utilizar a casi todo su bullpen, es decir, a todo su staff de picheo, menos Yariel Rodríguez es el único lanzador que no podrá hacerlo durante esta jornada. Pero en contra, ya tú lo mencionabas, nuevamente el jet lag, es decir, acostumbrarse a ese cambio de horario, nuevamente el hecho de que hayan pasado tantos días entre su último partido y este, y que perfectamente pueden entrarle un poco frío al juego, porque sí, el equipo se ha mantenido entrenando, pero no es lo mismo, no es lo mismo tener este tipo de contactos con el juego directo. Es decir, hay pros y contras para cada una de las situaciones de estos equipos. Lo cierto es que se va a ver un partido trepidante. Yo mencionaba ayer que perfectamente puede ser una telenovela latinoamericana o una serie americana. Por ahí debe ir la cosa porque el guión está bien montado. Estamos hablando de dos selecciones de muchísimo nivel, de muchísima tradición. Estamos hablando del país que inventó este deporte, el que primero lo llevó a su tierra, es decir, en la década de 1860. Los primeros que trajeron el deporte, el béisbol como tal, a su tierra fueron cubanos que estudiaban en los Estados Unidos. Aquí caló enseguida, fue una manera de combatir el colonialismo español, las costumbres que traían los españoles a nuestro país, y esto de alguna manera hizo que calara tanto este deporte en la isla. No por gusto, el béisbol es patrimonio de la nación cubana, no por gusto es el pasatiempo nacional, a pesar de los múltiples factores que en los últimos años han hecho que de alguna manera pierda en cuanto a seguimiento, pierda en cuanto a preferencia por el público, pero sigue siendo un béisbol que mueve pasiones y se ha demostrado en los últimos días con la actuación de este equipo nacional. Exacto. En el caso del equipo cubano, Yoenis Céspedes entrenó con la selección, Andy Ibáñez a la espera estaba de, vamos a decir, el análisis médico luego de que participara en el sprint training con los Tigres de Detroit. Se fue en ese desafío de 3-0, estuvo 5 entradas, batió para doble play en el primer inning, o sea que no está en forma Andy Ibáñez. Sí, tuvo esa participación con el equipo, supongo que puede incorporarse con el equipo cubano. Al momento que estamos grabando este video, esta transmisión está previa a la semifinal, aún no tenemos la confirmación, aunque había dicho tanto el manager de los Tigres como Johnson
de que sí había grandes probabilidades de que estuviera Andy Ibáñez. En el caso de la alineación, suponiendo que esté Andy Ibáñez, ¿qué hace Alejandro si fuera el director del equipo? No. Yo voy con la alineación que me llevó hasta aquí. Es muy bueno, es decir, es fundamental tener estas dos piezas que empezaron con el equipo. Yo creo que es muy bueno tenerlas ahí. Y si hay que echarles mano, por supuesto, se les va a utilizar. Pero yo creo que sí habría que abrir, ¿no?, con el equipo titular, ¿no?, el que los ha llevado hasta aquí. Andy Ibáñez, todos sabemos que estaba en una muy buena forma, ahora se ha perdido varios partidos y entonces sería una incógnita ver cómo regresa. Lo mismo con Yoenis Céspedes, que no se le vio bien y todavía sigue siendo una incógnita para este desafío. Lo cierto es que van a encontrar un picheo súper fuerte. Estamos hablando de un picheo de muchísima calidad. Olviden de que hayan muchos lanzadores que no puedan tomar partido en este encuentro. Los que quedan, hay calidad sobrada. Además, muchos de ellos, quizás lo que cambia un poco el panorama es que muchos de ellos son abridores y quizás no están acostumbrados a relevar. Pero esto para mí no transmite mucho tampoco. Es decir, un lanzador que es abridor, que usted lo traiga a relevar, abriendo entrada en el tercer inning, es como si abriera un juego. Es lo mismo. Ahí cambia un poco la táctica quizás o la manera de afrontar el desafío, pero es lo mismo. La función que él tiene que hacer sobre el montículo es dominar a los bateadores contrarios y eso no cambia. Va a ser bastante complicado para Cuba lograr, ¿no?, fabricar carreras, más teniendo en cuenta que había sido la principal deficiencia del equipo cubano antes de los últimos partidos que estuvo efectuando en este Clásico Mundial. Pero más que eso, yo creo que en esta ocasión lo que me genera más dudas es cómo dominar a esa tanda norteamericana, a ese line-up que hasta el momento no había dado esa gran representación, digamos, del poder que tiene, pero en el desafío frente a Venezuela se le vio muy bien, con lanzamientos durísimos, de más de 98 millas y como hacían contacto con la pelota, como se metían en conteo. Es decir, se sabía que era una escuadra de muchísimo talento, de muchísima fortaleza, pero ayer lo manifestaron de buena manera. Sí. Va a ser difícil porque además discriminan muy bien los envíos y cuando uno le viene en zona a bateadores de esta potencia, sin velocidad, pues entonces está el riesgo de los grandes batazos, que además es lo que caracteriza también al equipo norteamericano. Tengo un datico para ti, que estaban compartiendo algunos colegas. A Roenis Elías, esta alineación titular de los Estados Unidos le batea solamente para 154. Qué bien. Es decir, estamos hablando de partidos donde esta alineación o estos jugadores que forman parte de la alineación titular de los Estados Unidos se enfrentaron en MLB a Roenis Elías. Solamente 154, pero ojo, estamos hablando de que ningún partido se parece a otro, que Roenis Elías no es el mismo lanzador quizás de años anteriores, está buscando precisamente nuevamente colocarse, ¿no?, dentro de una de las organizaciones de MLB y veremos entonces qué puede fructificar en este partido, porque además si logra lanzar entre 5 o 6 entradas, yo creo que cumpliría muy bien su papel, porque además sabemos que Cuba, por lo mismo que mencionábamos antes, tiene a varios lanzadores listos para tomar partido. Pudiera ser perfectamente Bolaños, que no lo hizo bien en su anterior salida, pero es un lanzador de calidad, con una recta bien rápida. Y bueno, todos saben que los finales de los partidos son para Moinelo y Raidel Martínez. No es que sean pitchers desconocidos para la alineación titular de los Estados Unidos, es decir, perfectamente ellos conectan lanzamientos de 95 millas o más, curvas pronunciadas como la de Moinelo, cambios de bola como los que pueden tirar ellos, pero es lo mejor que tiene Cuba y con eso es con lo que intentará entonces frenar a esta artillería norteamericana. En cuanto a la ofensiva de los antillanos, yo creo que va a ser clave también ver un despertar de Luis Robert. Lo necesita la alineación, que se mantenga como hasta el momento Moncada, también otro de los hombres acostumbrados a este picheo que van a enfrentarse hoy ante Estados Unidos, y que figuras como Yadir Drake, Bárbaro Orizuela Robarruena, Yadil Mujica, quien no estuvo igual que en los primeros partidos en el último desafío de cuartos de final, que se mantengan como hasta el momento en el contacto con la pelota. Roel también fundamental como primero en la tanda. Pero sobre todo eso, Luis Robert Moirán, la figura de este jugador que es necesario que entre hoy en juego, que choque con la pelota, que busque esos contactos, que trate también de impulsar a sus compañeros, porque si no es él, yo creo que quién puede además hacerle el frente a los Estados Unidos, un hombre que conocen ellos porque es o compañero de equipo o rival directamente en la temporada, y creo que si despierta a Luis Robert hay
un poco más de esperanzas también para la selección Sí, cubana. sí, y las esperanzas precisamente están cifradas en estos jugadores que tienen experiencia en este tipo de béisbol. Es decir, tanto aquellos que tienen experiencia en la MLB como aquellos que han podido jugar un béisbol de nivel como el de Japón, deben ser los jugadores que respondan a la hora de funcionar, ¿no? La ofensiva de este equipo. Complicado va a ser porque, a ver, como sucede en cada uno de estos torneos, el picheo está concentrado. Es decir, aquí no estamos hablando de lanzadores aislados de la MLB, no, estamos hablando de un talento acumulado de lanzadores norteamericanos que tendrá que enfrentar la ofensiva cubana. Bueno, lo mismo pasa con el equipo Cuba también, es decir, es una ofensiva que se ha podido acumular, es decir, no es esa gran historia. Hablamos de Moncada y Luis Robert como los bateadores más hechos de este equipo. Y son muy jóvenes. Exactamente, y no es que sean unas superestrellas del béisbol norteamericano, es decir, estrellas son, pero cuando hablamos de superestrellas nos estamos refiriendo a Mike Trout, a Mookie Betts, a Paul Goldschmidt, que son jugadores curtidos y que los vamos a ver hoy. Y con todo tipo de premios dentro de estos torneos. Y entonces hay una marcada diferencia, eso es una realidad. En cuanto a los números que traen cada uno, en cuanto a las figuras relevantes que trae cada uno, hay una marcada diferencia. Ahora, se ha demostrado en este tipo de torneos que lo que importa es el funcionamiento colectivo. Te reitero, yo creo que si el picheo de Cuba, que hasta el momento ha sido lo que mejor se ha visto, ¿no? o lo que más seguridad manifiesta en cada uno de los partidos, yo creo que en este genera un poco más de duda. Si logra el picheo cubano aguantar a esa ofensiva norteamericana, que, ojo, no siempre se ha visto bien como se vio en el último partido, pero se asemeja más a lo que hizo en el último encuentro. Si logra de alguna manera pues dominar esa ofensiva, yo creo que Cuba tiene opciones para ganar este encuentro. No obstante, no sale como favorito. No sale como favorito, pero además, siempre lo digo, no me voy a cansar de repetirlo, el estado anímico también influye mucho. Ayer, por supuesto, Estados Unidos, actual campeón, va por retener la corona. Creo que también tiene su plus, como ya decías al inicio, que el rival directo sea la selección cubana, pero el conjunto cubano se lo ha visto muy animado. Han dicho en su mayoría, como la lógica del béisbol y de cualquier deporte indica, que no prefieren rival, que están listos para asumir esta etapa semifinal. Y yo creo que más allá de todo esto, y haciendo un análisis general de la actuación que ha sido hasta este momento la cubana, suceda lo que suceda al día de hoy, la buena noticia es que logra Cuba incluirse entre los 4 grandes del béisbol a nivel internacional, y esto para demostrar de que era necesario que jugadores que no participan en la serie nacional, que están en otras ligas, pues se vinculen al equipo cubano. Yo creo que este es el mayor logro. Ya lo que suceda en el desafío de hoy, pues ojalá y gane el equipo cubano. Posibilidades tienen, es un juego, van 50-50 hasta el momento. Vamos a decir que 51-49 para los Estados Unidos porque sale como favorito, pero posibilidades de ganar tienen si todo sale bien. Hay un factor del cual no hemos hablado. Perfectamente, Cuba puede estar jugando en Estados Unidos como si estuvieran en casa. Como si estuvieran en casa, exactamente. Hay un factor humano ahí que es determinante y por supuesto tiene que ver con el público. Estamos hablando de Miami y estoy seguro que va a haber un apoyo tremendo de la afición. Más allá de que, bueno, se ha hablado también del hecho de que, bueno, habrán cuestiones políticas no vinculadas al juego en sí. Aunque ya sí, se ha puesto, sí, pero igual influye, yo sé que habrán sus pullovers, sus cosas, los mensajes de cada cual, lo que la gente quiere expresar al final, pero ojalá y no afecte el espectáculo, es decir, ojalá y no afecte el juego como tal, ojalá y no influya en la manera en que tienen que los peloteros concentrarse en el partido, porque al final esto es béisbol y lo hemos dicho en más de una ocasión. Es verdad que tiene muchas connotaciones para un lado y para otro de tipo de corte político, es una realidad porque además estamos hablando de un fenómeno sociocultural en cada una de estas naciones, pero lo importante, creo yo, al menos es mi criterio, que lo más importante es disfrutar de este partido, sea cual sea el resultado, apoyar a la selección de su preferencia. Puede que haya casos que haya quien quiera que gane Estados Unidos por las razones que sean, pero lo cierto es que estoy casi convencido que debe tener un apoyo mayoritario el equipo cubano en tierra de Estados Unidos, porque además no solo la comunidad cubana, sino hay mucha comunidad latina que de alguna manera también se hace parte de este sentimiento. Así que debe ser un espectáculo impresionante. Ojalá que el partido también esté a la altura.
Sí, exacto. En el caso, además de la selección cubana, Ale, lo hemos dicho en programas anteriores, debe cuidar los pequeños detalles del juego. ¿Cómo no? En el caso del picheo, pues el número de boletos, evitar por todos los medios que se envasen sus rivales. Y en el caso, a la hora de la ofensiva, el corrido de las bases, que es fundamental. Cada vez que logre envasarse un jugador cubano, pues ser cauteloso con el avance entre las almohadillas, la manera en hacer también avanzar a esos corredores. Creo que son pequeños detalles que tienen que manejarse de una manera muy fina a la hora de enfrentarse a Estados Unidos. Detalles que cuestan partidos. Y hemos hablado de dos selecciones que han lucido muy bien a la defensa, por ejemplo, pero perfectamente un error en un momento determinado puede cambiarte por completo la dinámica de un juego. Hasta el momento ambos elencos se han visto muy bien a la defensa y no estamos hablando solamente de los promedios defensivos, es decir, de que un equipo esté por encima de 980. No estamos hablando de eso específicamente. Estamos hablando de la cobertura defensiva que en muchas ocasiones tienen ambos elencos, es decir, el recorrido que puedan hacer sus defensores para facturar un out que parecía un indiscutible, el hecho de sorprender a un jugador en bases, cómo se ataca específicamente una almohadilla, es decir, a la hora de que el corredor no quiera tomar la segunda, cómo usted como jardinero logra evitar eso. Ayer vimos a Mookie Betts, sorprendente la potencia que tiene en el brazo el right field de los Estados Unidos. Es un hombre que ha incluso marcado 96 millas en cuanto a sus tiros en las bases. La media está casi en los 90 millas. Y bueno, y estos son factores que también determinan. Es decir, usted tiene que pensarlo 4 veces para doblarle a un defensor de estos. Y yo creo que también que son elementos significativos para el aprovechamiento, ¿no? de lo que puede hacer sobre el terreno de juego. Es decir, no es solo batear. En muchas ocasiones, o en muchas ocasiones no, yo creo que el bateo, el picheo tienen el mayor, digamos, peso dentro de las carreras o no que se hagan en un partido de béisbol. Pero la defensa y estos poquitos yo creo que pueden determinar, exactamente, determinar los puntos de giro. Exacto. Bueno, esta es la previa del desafío entre Cuba y Estados Unidos, anunciado René Elías como abridor por la selección cubana, y la alineación, aunque no la tenemos en estos momentos, pues yo creo que Mandy, como el resto o la mayoría de los directores técnicos, pues considera que la alineación que gana no se cambia. Así que debe ser la misma que presenciamos en los cuartos de final. Hacemos una pequeña pausa y al regreso estaremos comentando un poco de lo que pudiera ser entonces el enfrentamiento entre México y Japón, la otra semifinal de este quinto clásico. Bueno, continuamos nuestra cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. En esta ocasión nos encontramos con el tercera base cubano, Joan Moncada. Moncada, un sueño hecho realidad, Clásico Mundial representando a Cuba. Háblanos de tus sentimientos, ¿cómo te sientes? No, en realidad me siento bien, orgulloso, feliz por estar aquí representando a mi país. Créame que eso es algo que siempre quise hacer desde que viví en Cuba, y bueno, ahora que se me dio la oportunidad de hacerlo, me siento bien feliz por mí y por toda esa gente que siempre quiso que diera este paso. Un equipo cubano en este Clásico Mundial 2023 compuesto por jugadores que vienen de la Liga Nacional, jugadores de las grandes ligas, el torneo nacional me refiero de Cuba, de grandes ligas, que ya viven aquí. Háblanos de esta brecha que se ha abierto. ¿Tú crees que es la antesala a otras cosas que a ustedes como jugadores le va a beneficiar de acercarse más a su país? Yo espero que sí, yo espero, ¿sabe? Que con esto sea como que, vamos a decirle, el comienzo de que nos dejen jugar a todos los peloteros que estamos aquí en Grandes Ligas, jugar con la selección de Cuba. Espero que ese en un futuro pase para que la afición ahora en Cuba, que está feliz con el resultado que hemos tenido, esté más feliz aún todavía. Venir del Oriente, han ganado los últimos 3 compromisos en forma consecutiva. En el béisbol no se puede tener confianza, pero sí uno puede estar confiado. Eso le da más adrenalina, mayor soltura, saber que están en un buen momento. Sí, en realidad sí. En realidad en este momento estamos en un buen momento, pero no hay que confiarse, hay que salir a jugar la pelota como lo hemos estado jugando, salir a divertirnos, que es lo más importante, y hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué cosas tú crees que pasaron en los primeros 2 partidos? Cambio de horario, el Oriente no es fácil de asimilar. Sí, en realidad es un poco complicado el cambio de horario porque, uno se cansa y a uno le choca eso. Pero en realidad, aparte de que no fueron tampoco malos juegos que jugamos,
no estábamos jugando así como eso, pero ya después ya nos acotejamos y estamos aquí ahora. Bueno, suerte en lo que resta, que Cuba pase hasta el partido final. Finalmente, tú tienes una triple función en Cuba, en este equipo: batear, defender, pero sobre todo orientar a los jóvenes. Sí, en realidad sí. No es que tú seas viejo, pero ya eres un veterano, conoces de béisbol. Sí, en realidad sí. Yo cualquier cosa que en la que pueda ayudar, yo siempre doy mi consejito por ahí y nada, y seguir ayudando. Gracias y suerte. Gracias. Ahí estuvo Joan Moncada, tercera base de Cuba. Continuamos. Luego de esta pausa, de ver cómo han ido los entrenamientos para el equipo cubano, de ver algunas declaraciones, pues entonces nos vamos con la semifinal entre México y Japón. Un equipo México que se impuso, y de qué manera, a Puerto Rico. Vino de abajo luego de que en la primera entrada, abriendo el juego así como un cubo de agua fría, 4 carreras, 2 jonrones consecutivos, pero aún así Urías se mantuvo con su calma en el montículo y bueno, los relevistas también hicieron su trabajo, la ofensiva mexicana, para enfrentarse ahora a Japón. Partidazo. Sí, Japón todos conocemos. Si hay un equipo que del cual uno tiene una confianza tremenda de que va a dar un buen partido, es decir, el resultado puede que no sea la victoria, pero de que va a dar un buen partido, ese es Japón. Un equipo muy exacto, un equipo también plagado de figuras de su propia liga, algunos que ya lo hacen en MLB, algunos que son estrellas, se tienen hoy por hoy al jugador estrella, digamos, del béisbol internacional. Pero México hizo la tarea, sobrepasó a Puerto Rico para convertirse por primera vez en una selección que está entre los 4 primeros, es decir, por primera vez en México llega a las semifinales de un clásico mundial de béisbol. Para ellos también ya es una fiesta, porque además lo hicieron en buena lid, como tú lo decías, remontando un partido que se les puso muy complicado desde el mismo inicio. Su bullpen hizo muy bien el trabajo, es decir, no solo fue Urías que se autorrelevó, sino después el bullpen cómo lució. Y la defensa, hablábamos de la defensa hace un rato, bueno, la defensa de Randy Arozarena, que ha sido un jugador bujía dentro de este equipo, y no por el solo hecho de lo que ha mostrado, ¿no?, con el bate en la mano, sino todo lo que le ayuda a este equipo. Recibió 2 boletos en ese juego, pero cuidándose mucho de él. El fildeo que hizo en el left field fue espectacular. Lo definen como el momento clave, ahí dicen, fue la victoria para México en ese fildeo de Arozarena. Fíjense que México en ese partido ni tercero ni cuarto maderos le funcionaron, es decir, en varias ocasiones llegaron con las bases llenas o con hombres en bases y no lograron fabricar carreras, y uno decía, bueno, los Braves están rompiendo completamente en contra para la selección mexicana, pero sin embargo llegó la remontada para este equipo. 3 carreras en el 7º episodio que le dieron un vuelco al marcador y nada, los llevó a su primera semifinal en un clásico mundial de béisbol. Tendrán que enfrentar a Japón. Yo creo que México es un excelente rival para Japón, pero tampoco sale como favorito. Japón, estamos hablando de una selección, ya lo decíamos, plagada de estrellas, con hombres de mucha disciplina táctica en el home play. Hablamos de un bateador como Kondo, es impresionante la forma en que discrimina lanzamientos, la manera en que da hit para todas las bandas. Estamos hablando de Murakami, un japonés con un poder espectacular, ya despertó en el último partido, no lo había hecho bien hasta ese momento. Estamos hablando también de, bueno, muchísimos jugadores de posición que cumplen su función y bueno, tienen un picheo espectacular. Pero además, todos saben que cada vez que nos referimos a Japón, tenemos que hablar de Shohei Ohtani, un hombre que además tiene un poder de swing espectacular. No podrá lanzar en este partido, por supuesto, ya lo hizo en el anterior, pero sigue siendo un jugador vital y que te cambia por completo la decoración de un juego cuando todo le sale bien. Fue noticia, incluso fue portada de varias revistas, el toque de bola de Ohtani, porque yo creo que eso no se lo esperaba a nadie, ni él mismo. Él dijo, bueno, se da la oportunidad, lo voy a hacer, pero eso no se lo esperaba a nadie, y realmente es lo que tiene este duelo entre México y Japón, donde también los mexicanos pues van a tener, al igual que el conjunto cubano, que ser muy cuidadosos, sobre todo a la defensa, también la receptoría. Siempre que se vaya a enfrentar cualquier equipo a Japón, el receptor tiene que ser el hombre que más en el juego esté, porque es prácticamente imposible, yo creo, coger robando a ningún japonés, pero sí salen al robo, también muchas jugadas que realizan en las almohadillas cuando se envasan, y yo creo que va a ser un duelo muy interesante de semifinal. Como ya decías, México con la tarea cumplida, se pueden ir a casa felices porque consiguen hacer historia para su país,
para su selección y además porque tienen un equipo que está funcionando con una muy buena dinámica. Se ha incorporado muy bien a Rosarena a este conjunto, donde hay otras figuras como el caso del propio Paredes, que en los primeros partidos de la etapa clasificatoria no estuvo tan bien y bueno, logra en los cuartos de final con ese cuadrangular pues comenzar a, yo diría, activar exactamente la ofensiva mexicana y se les ve un equipo que está disfrutando muchísimo lo que es el Clásico Mundial. Son los semifinalistas, ya tenemos los 4 grandes de este quinto clásico: México, Japón, Estados Unidos y Cuba. La sorpresa, por decirlo así, México. Todos pensábamos que iba a ser República Dominicana, quedó en el camino y es otro de los aspectos también a destacar por parte de los cubanos. Dejamos atrás a Puerto Rico, a Corea, a República Dominicana, 3 grandes equipos que no pudieron estar entre los 4 primeros, donde está incluida la selección cubana, Ale. Yo satisfecha con la actuación de los cubanos y por supuesto deseosa de ver lo que suceda en este desafío ante los Estados Unidos. Hay que recordar que aquellos equipos que pierdan estos partidos, es decir, que pierdan en las semifinales, bueno, no se efectúa un encuentro por el bronce, sencillamente van a casa y quedarían ahí. Y por supuesto los ganadores estarían discutiendo el oro. Lo cierto es que van a haber muchísimas emociones, todavía les restan a este Clásico Mundial muchas emociones. Los partidos que hemos visto en las últimas fechas han sido partidos de muchísima calidad. Puede haber errores, puede haber decisiones quizás polémicas o mal tomadas, pero son desafíos de muchísima calidad donde se han visto peloteros que son estrellas dentro de la MLB, peloteros que son estrellas en cada una de las ligas en las cuales participan y que ahora representando su bandera, bueno, han tenido la oportunidad también de darse a conocer para otros o al menos de mostrarse, ¿no? O defendiendo a cada una de sus selecciones. Mike Trout, por ejemplo, hablaba de lo que significaba para él este momento, de la importancia que le daba. Nunca ha tenido la posibilidad de lucir más allá de los Ángeles de Anaheim y ahora con Estados Unidos, bueno, realmente se sentía acompañado de toda esa cantidad de estrellas que tiene como una oportunidad tremenda para ante la selección de Estados Unidos hacer algo meritorio, ¿no? No tiene nada que demostrar este jugador, pero sin embargo se le nota lo que se entrega en cada uno de estos juegos. Lo mismo con Shohei Ohtani. Son jugadores que no tienen nada que demostrar, que ya incluso tienen garantizado su salario, digamos, sus contratos. El futuro, la vida. Exactamente. Todos saben que son estrellas, que son jugadores espectaculares, pero el competir con su selección bajo su bandera ya le da un plus tremendo y le da unos motivos adicionales, ¿no? A lo que por lo general hacen durante cada una de las temporadas. Y esto, por supuesto, le da muchísimo valor. Sí, ahora que tocas ese tema, hay todavía sus discusiones de la MLB, la Federación Internacional de Béisbol. Si para el próximo clásico van estas figuras, no van, cuáles serían las determinaciones. Hay un aspecto clave y es el caso de propiamente, por ejemplo, las restricciones que le pusieron a Cabrera o a otros jugadores, no lo hace la MLB, lo hace cada club para el que militan. Los directores de esos clubes son los que determinan cuánta participación o no pueden tener sus jugadores al interior del Clásico Mundial. Y el miedo, por decirlo de algún modo, es el peligro que corre el Clásico Mundial por la participación, la inclusión o no de estos jugadores en futuras competiciones, porque además también ahí yo diría que gran parte de la prensa internacional está en desacuerdo con la participación de estos jugadores. Ya hemos visto varias lesiones, también el pelotazo a José Altuve. Sobre eso te iba a comentar. Entonces, ¿está en peligro o no, Ale? ¿Cuál es tu consideración? Yo creo, antes de darte la opinión, ¿no? Antes de darte la palabra, o el derecho a la palabra. Espérate, porque la palabra la tienes tú. En peligro puede que esté, pero sería restarle demasiado a un evento que es muy joven. Recuerden que es apenas el quinto Clásico Mundial, o sea, 5 ediciones nada más de esta competencia, que necesita de la participación de las mayores figuras del béisbol, porque ya lo dice su nombre, es el Clásico Mundial. Aquí tienen que estar las principales figuras del béisbol internacional, como mismo en el Mundial de Fútbol están los futbolistas, representando a su nación, sin importar si juegan Liga, si juegan Champions, si juegan Europa League o cualquier competición, Copa, todo lo que tengan que jugar. Yo creo que en el béisbol debería ser igual, aunque lo cierto es que se está ejerciendo muchísima presión
para que los jugadores que pertenecen a MLB no vayan al clásico? Mira, Melissa, el Loan Depot Park, como se le llama el estadio de Miami, jamás había tenido la afluencia de público que ha tenido con este clásico mundial de béisbol. Este es un evento necesario, este es un evento que te da otra arista beisbolera. Es decir, lo que se vive en la MLB durante 162 partidos es una fiesta del béisbol, es un negocio muy rentable, pero este torneo primero está siendo rentable, que yo creo que para los organizadores es muy importante también, ¿no? No es el solo hecho, se sabe que muchas veces es el principal objetivo, ¿no? De lo que usted haga le dé rentabilidad. Y esto en el mundo moderno es primordial. Si usted lo que hace no le genera ganancias, bueno, para nada sirve. Y yo creo que el Clásico Mundial de Béisbol está siendo rentable, está siendo además un torneo que marca diferencias, por lo mismo que te comentaba hace un rato, por el hecho de que hay jugadores que jamás habían tenido la oportunidad, o si la habían tenido, había sido digamos que en eventos de categorías inferiores, pero yo creo que es un evento necesario además, porque además usted nunca tiene la posibilidad de ver a cada uno de estos peloteros representando su bandera. Es algo que cambia totalmente la dinámica que trae MLB, que es verdad que tiene una historia centenaria, que ha funcionado, que genera también muchísimas ganancias, pero el Clásico Mundial de alguna manera le da otra arista. Es real también que hay un riesgo grande. Sí. Ya lo vimos con Edwin Díaz, el lanzador. Que fue celebrando. Fue celebrando, exactamente. Fue increíble la lesión, pero una lesión de rodilla realmente muy fuerte y que le hace perder toda la temporada, o al menos casi toda la temporada, porque puede que esté recuperado para el final de la misma. Pero esto por supuesto que a la gerencia de su equipo nada le atrae. Lo mismo sucedió ahora con José Altuve, que recibió un pelotazo, quizás de menos, digamos, trascendencia, pero no hay dudas de que genera preocupación también a la gerencia de su equipo. Yo creo que son riesgos que se corren en todos los deportes. Exacto. Es decir, lo que usted tiene que velar o tiene que ver la manera en que cada una de estas situaciones se puedan permitir, ¿no? Aunque no las logre, además son dos casos de muchos peloteros que han participado, ¿no? Aunque no las logre del todo limitar, yo creo que bueno, a través de los seguros, a través del dinero que pone la propia organización del Clásico Mundial, se puede de alguna manera revertir o al menos lograr, ¿no? que las gerencias, que las franquicias no pongan tantas limitantes a estos peloteros y que permitan que se celebre esta fiesta, que además se hace cada 4 años. Este se demoró mucho más, recuerden, por la pandemia de la COVID-19, pero que este tipo de eventos donde cada uno de estos peloteros, que muchos de ellos no habían tenido la posibilidad de representar a sus países, lo hagan y tengan un objetivo más, ¿no? En su carrera deportiva. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que mantener el Clásico Mundial por lo que ha representado, y creo que más allá de la afición que sí se ha vivido en gran parte del mundo, para los mismos medios de comunicación ha sido un gran evento, un gran acontecimiento, una cobertura que se le ha dado a través de todos los medios, incluso medios que principalmente se dedican al mundo del fútbol, como AS, como Marca, pues también vamos a decir que enfocados en el Clásico Mundial, por solo mencionar a dos de los más conocidos también por las personas que están en sintonía en estos momentos y que han estado al pie del cañón con el Clásico Mundial, y además, como dices, también para los jugadores, para ellos ha sido muy gratificante. Tengo otro datico también con respecto a la trascendencia, ¿no? que ha tenido este torneo. Por ejemplo, en Japón, el último partido que sostuvo Japón, donde clasificó frente a Italia a estas semifinales, rompió audiencia en esa nación. Una nación, estamos hablando de una nación beisbolera que ha vivido todo tipo de eventos y que, bueno, en este Clásico Mundial logre romper audiencia en cuanto a la televisión en su país. Millones de personas. Estamos hablando de que cifras de que casi la mitad del país, o un poco más, no recuerdo exactamente el número, estaba viendo ese partido. Y lo mismo sucedió con Puerto Rico. El partido que sostuvo Puerto Rico ante México también rompió audiencias televisivas dentro de la isla. Y bueno, es una muestra también de lo mucho que se está viviendo este certamen y la pasión que se le está poniendo por cada uno de los aficionados. Considero que llegó para quedarse, lo disfrutamos, y además con la buena noticia de que la selección antillana está nuevamente entre los 4 grandes. Yo creo que es lo que más se ha disfrutado de este clásico, o al menos lo que más ha disfrutado yo, y creo que la mayoría de la afición cubana también lo ha hecho. El Team Hacer, además que ya tenemos hashtag. Ya
Ya tenemos determinante lo que nos representa y estamos... A eso también hubo una votación. Más del 60% de la población dijo que estaba a favor, un 30 y algo que no le interesaba, hasta sea, ahí ni a favor ni en contra. Hasta ahí ESPN se hizo eco y dijo cuáles eran los hashtags, ¿no? O los sobrenombres que llamaban más la atención, y fue el Team Acer el que ganó, entre otros tantos que, bueno, estoy seguro que muchos cubanos también votaron ahí porque los cubanos no queremos perder en nada. En nada, pero además ha pegado muchísimo el Team Acer, los jugadores se sienten también muy representados, muy apoyados por la afición, que fue algo que pedimos desde el día 1 en la familia cubana, y esperemos que así lo hagan hoy también, sin importar el resultado. Yo regreso a lo general, estamos Cuba nuevamente entre los 4 grandes del béisbol internacional, y créanme, considero que este es el primer paso de, yo diría que la gran historia que puede hacer Cuba en estos eventos, el número de jugadores que se puede sumar a la selección cubana en próximas competiciones, y ya se rompió el hielo de buena manera, y ahora pues a construir otra historia en el béisbol, o a ampliar la historia que tiene a Cuba en el béisbol. Ojo, Melissa, no significa que los problemas que tiene el béisbol cubano en la actualidad estén resueltos. Eso que no nos nuble la vista, es decir, como tú bien dices, se ha dado un paso importantísimo, y es contar con aquellos atletas que están en otras partes del mundo, que no pertenecen a la Federación Cubana, o al menos no lograron su contrato a través de la Federación Cubana. Yo creo que este equipo también ha sido una muestra de unidad, de cuánto podemos hacer cuando nos unimos, incluso aunque no pensemos igual. No hay por qué pensar igual, hay que respetar las diferencias, y yo creo que esto es deporte, es algo que nos une, y es algo que también nos muestra al mundo de qué estamos hechos los cubanos. Nos queda muchísimo por resolver. Hay cuestiones a lo interno que debe mejorar nuestro país con respecto a los torneos que organiza, con respecto a lo que debe hacer, ¿no? para mejorar el sistema deportivo cubano, digamos, ponerlo a funcionar más como espectáculo, más de una manera que sea rentable, precisamente una palabra de la cual estábamos hablando hace un rato. Eso estamos claros que de un momento a otro debe también mejorar o cambiar para mejor, pero ya el solo hecho, como tú bien mencionabas, de estar aquí entre los 4 grandes es una muestra de lo mucho que se puede lograr cuando entre todos vamos por un mismo objetivo. Y ojalá que sea el mejor resultado posible. Reiteramos, puede perfectamente perder Cuba, porque estamos hablando de una selección de muchísimo nivel. Si es una derrota, ojalá y no sea por un marcador amplio. Y bueno, si es una victoria, que venga como sea. Sí, eso sí da igual. Que sea como sea. Pues esperamos que usted haya disfrutado de nuestro espacio. Pronto estaremos de vuelta, gane o pierda Cuba, no importa, daremos cobertura hasta que finalice el Clásico Mundial, que ya lo que le restan son pocos partidos, 2 semifinales, la final, o sea, 3 encuentros es lo que resta para finalizar este clásico, y aquí estaremos, Alejandro Rodríguez y Melissa Blanco, con la familia cubana. ¡Qué bien!